Sale pues. Vamos a comenzar. Entonces, saquen por favor su ejercicio y quiero dudas. Está interesante este ejercicio, ¿no? Me parece que está un poco complicado en el sentido de esclarecer en dónde quedan las premisas, en dónde las conclusiones, si hay dos conclusiones, si hay varias premisas. Entonces, vamos a comenzar. A ver, ¿quién tenemos acá? A ver, Laurelena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Venga, dime cómo te quedó tu primer párrafo del ejercicio. Bueno, el primer párrafo encontré un indicador de reafirmación o de resumen en la primera parte que decía en suma. Pero bueno, en, ¿Cuántos argumentos encontraste? encontré 5. 5, ok. Ajá. Bueno, no sé si esté bien, pero No, ahorita vemos. el primero es de la retórica es útil porque por naturaleza la verdad y la justicia son más fuertes que sus contrarios. Hasta ahí, ¿verdad? Ajá, hasta ahí. Muy bien. A ver, perfecto. Entonces vamos con alguien más. Cianya, por favor. Sí, el segundo yo encontré que era un argumento condicional y empezaba en, si los juicios no se establecen como se debe, será forzoso que sean vencidos por dichos contrarios, pero no sé si esté bien, es que tenía duda en ese. Si te das cuenta, hay un indicador anterior del indicador condicional. Y entonces eso hace que ese argumento condicional se convierta en una proposición argumental. Ajá. Date cuenta, después de lo que dijo mi compañera, es, la retórica es útil porque por naturaleza la verdad y la justicia son más fuertes que el contrario. Déjame. Apaguen su micrófono, por favor. Dice que si se le pueden hacer pilas recargables. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, quedamos en que ese es el primer argumento, pero inmediato después de los contrarios hay un punto, Ok, perfecto. perdón, una coma. Gracias. Ajá. Con silencio a todos. Ya. Bueno, tú sí puedes ponerle. Sean ya. Y dice entonces que hay otro indicador que es de modo que. ¿Sí? Ajá. De modo que, ¿de qué podría ser? Ve tu tabla de indicadores y ve cuál podría ser su sinónimo. Voy, la estoy buscando. Sí. De modo que... Según yo no está, pero podría ser de premisa. No. ¿A qué se parece? A ver. Ah, a indicador de adición de argumentos. No. Como de igual modo, del mismo modo, ¿no? No. De modo que es más o menos un sinónimo como de ahí que, como por esto que. Entonces sería de conclusión. Es conclusivo, exacto. Ajá. Entonces, si te das cuenta, si es conclusivo, entonces tenemos un indicador, el de modo que, y por lo tanto, entonces se crea otro argumento justo inmediatamente que el primero. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería, por naturaleza, la verdad y la justicia son más fuertes que sus contrarios. Esa sería la premisa. Perfecto. De modo que sería el indicador de conclusión. Okay. Y la conclusión sería, si los juicios no se establecen como se debe, será forzoso que sean vencidos por dichos contrarios. ¿Hasta ahí? Dichos contrarios, lo cual es digno de recriminación. Digno de recriminación, hasta ahí. ¿Segura? Aquí hay un caso curioso. Es que además es indicador de adición de argumentos, ¿no? Adición de proposiciones, sí, adición. Ajá. Y entonces, ¿qué te está adicionando? ¿Te está adicionando una premisa o te está adicionando una conclusión? Otra conclusión. Ok. Porque de modo que es conclusivo, ¿no? Entonces sería otra conclusión. Ajá. ¿Y qué te Entonces,
sería en lo que toca a algunas gentes, ni aun si pusiera más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos, pero pues es indicador de premisa, ¿no? Entonces te quedas hasta ahí, ¿sí? Ajá, O sea, te quedas hasta lograr persuadirlos. persuadirlos. Aquí está dando dos soluciones, ¿sí? Está dando dos proposiciones afirmativas, es decir, Ajá, está dando dos conclusiones. Una te ajá. dice, bueno, por la razón anterior, ¿sí? Si los juicios no se establecen como se debe, será forzoso que sean vencidos por dichos contrarios, lo cual es digno de recriminación. Pero, o además que, pero es exactamente también lo mismo, pero, bueno, además que en lo que toca a algunas gentes, ni aun si dispusiéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos, ¿sí? Esto quiere decir que puede dar dos razones, es decir, aquí se ve un par de afirmaciones conclusivas, ¿sí? A partir de lo que anteriormente se dice, que entonces está hablando de la utilidad de la retórica, ¿sí? Hacia la verdad y hacia la justicia, y da dos razones, o más bien no son dos razones, pero da dos afirmaciones conclusivas a partir de esa justificación. ¿Queda claro para todos, chicos? ¿Sí? ¿Alguien Ok, tiene? entonces queda con dos conclusiones ese argumento. Así es, podemos armar dos argumentos, de hecho, ¿sí? Ok. No es que quede con dos conclusiones, sino yo diría que podríamos armar dos argumentos simples a partir de lo anterior, a partir de, por naturaleza, la verdad y la justicia son más fuertes que sus contrarios, ¿sí? Ok. Eh, chicos, ¿dudas de este argumento, de este ejercicio? Disculpe, entonces, ¿cómo quedarían los dos argumentos, profesor? Quedarían de la siguiente manera. Por naturaleza, la verdad y la justicia son más fuertes que sus contrarios. Por lo tanto, o consecuentemente, si los juicios no se establecen como se debe, será forzoso que sean vencidos por dichos contrarios, lo cual es digno de recriminación. Y el segundo sería, por naturaleza, la verdad y la justicia son más fuertes que sus contrarios. Por lo tanto, en lo que toca a algunas gentes, ni aún si dispusiéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos, ¿sí? Está hablando aquí de la utilidad de la retórica. Incluso podemos, parafraseando, incluir la retórica, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Sí? Sería la retórica es útil por su naturaleza a la verdad y a la justicia, ¿sí? Porque son más fuertes, o sería una cuestión de no agregar un indicador, pero sí agregar el sujeto que sería la retórica en una cuestión de orden de parafraseo para que le diera completamente sentido a cada uno de los dos argumentos. ¿Sí? ¿Sí, Gregor? Disculpe, Sí, profesor, una maestro, maestro. pregunta. Ingrid. Entonces, ¿el argumento condicional sería el argumento primo? El argumento condicional en este caso sería una proposición argumental, es decir, funciona como una proposición, como una premisa, ¿sí? Ah, ok, está bien. Sí, o sea, como una conclusión, ¿sí? Pero a su vez funciona como un argumento condicional. ¿Sí me explico? O sea, el argumento condicional en ese sentido sería un argumento primo, como tú bien lo dices, ¿sí? Ah, ok, sí, muchas gracias. ¿Sale? Más dudas acerca de esto, Ethan Molina? Bien. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, estamos hablando del primero, ¿verdad? Es que entré un poco tarde. Sí, estamos hablando del primer párrafo, ¿sí? Y dijeron que hay dos argumentos y hay un argumento primo, ¿verdad? Ahí dentro del... Hay tres argumentos, ¿sí? O sea, hay 4 argumentos, ¿sí? Y uno de ellos se puede desglosar en 2 argumentos más, es decir, se pueden crear, como hay 2 conclusiones o 2 afirmaciones conclusivas, se pueden integrar o se pueden separar y hacer argumentos separados, ¿sí? Ok, que son el de por qué y pues, ¿verdad? No, que son el de cuando dice, de modo que lo que sigue es una conclusión, que es una proposición argumentativa, y por lo tanto es un condicional también,
Esa sería la conclusión de lo anterior. Y además, además de que es este es un indicador de hilación, entonces es, además de que en lo que toca a algunas gentes, esto sería otra afirmación conclusiva y por lo tanto podríamos armar dos argumentos con la primer proposición que es la premisa, la de por Ok. naturaleza. Ok, profesor. Sí, ¿Sí? gracias. Nada más eres como entré un Perfecto. poco tarde, no No había te entendido. preocupes. Sí, Eso. gracias. A ver, Paola Cervantes, por favor, dime lo que sigue. Pau. ¿Ya? Sí, después de lo que acabamos de ver, hay un Sí, pues. hay un pues, Ujú. y entonces creo que es a partir de en lo que toca a algunas gentes Ajá, hasta persuadirlos. ok. Luego está el indicador pues, Ujú. que, espérame tantito. Pues, que es un indicador de premisa. Ujú. Y luego la premisa sería desde el discurso científico Ajá. hasta, yo tengo hasta el pueblo. Bueno, podría ser hasta el pueblo, pero en realidad es hasta comunes, ¿no? Nociones comunes. Sí. Sí, precisamente porque cuando dice, como señalábamos ya en los tópicos, esto como que no tiene relevancia Ok. dentro del argumento, ¿no? Entonces, se compongan por medio de nociones comunes, ¿no? Sí. Entonces quedaría, en lo que toca a algunas gentes, ni aún si dispusiéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos, pues el discurso científico es propio de la docencia, lo que es imposible en nuestro caso, y más bien se necesita que las pruebas por persuasión y los razonamientos se compongan por medio de nociones comunes, ¿sí? Esto precisamente toca la idea de la clase anterior que vimos un poco de lo que es retórica y que hablábamos precisamente de cómo se compone la retórica y cómo es que trata con tipos de argumentos o sobre todo de proposiciones que las entiendan todos, no son proposiciones científicas. ¿Se acuerdan de esto? Que decíamos, ¿sí se acuerdan? Que esto habla de conceptos dudosos y de precisamente de proposiciones consensuales. De esto está hablando Aristóteles en este argumento, ¿sí? Que no es solamente necesario un discurso científico, sino que debe haber una persuasión de por medio para que se pueda establecer una buena retórica. ¿Ok? Vámonos con el segundo, dudas hasta aquí de este párrafo. Priscila. Profesor, sí, es que, bueno, no termino de entender bien la primera parte, porque yo tenía que había un argumento hacia atrás por el por qué, Ajá. y iba desde la retórica es útil hasta digno de recriminación, y que dentro de ese argumento había uno condicional, había un argumento primo condicional. Ajá. Sí, Era lo que yo tenía, pero es que no entiendo por qué no. te está saltando de modo que ese es un indicador de conclusión, ¿sí? De modo que, Ajá. De modo que si te das cuenta en tu tablita, es más o menos parecido a por consiguiente, de ahí que, se concluye que, ok. ¿sí? Entonces tú te estabas saltando precisamente porque no había o no estabas viendo el indicador de modo que. Al momento que está ese indicador, se parte el argumento que tú dices, que bien lo dijiste, pero no es hasta recriminación, sino te das cuenta es hasta sus contrarios. ¿Sí? Ok, ¿Sí? ¿Sí? ok. ¿Lo estás viendo? Pero tampoco es implícito, ¿verdad? No, ¿Sería no, implícito? no es implícito porque está ahí de modo que. Acuérdense que les dije, chicos, apréndanse los indicadores porque tienen que inferir más o menos algunos que no vengan en las tablas, que sería, imagínense, sería titánico que se aprendieran todos creo que no podríamos aprendernos todos los indicadores conclusivos y todos los indicadores de premisa, pero sí podemos inferir y podemos sobre todo hacer como un tipo sinónimo del indicador, entonces de modo que es más o menos de ahí que.
¿sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Vale? ¿De qué? Bueno, entonces vámonos con el Tengo una segundo. pregunta, Profesor, tengo una duda. A ver, sí, adelante, adelante. Entonces quedamos con que son 5 argumentos en ese primer párrafo. Podríamos hacer 5 argumentos, de hecho son 4 argumentos, pero podemos construir 5 argumentos cuando desglosamos las 2 afirmaciones conclusivas y podemos formar con una sola premisa 2 argumentos, ¿sí? Porque son 2 conclusiones o 2 proposiciones conclusivas, ¿sí? Ok, gracias. ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? Sí, disculpe, profesor. ¿Por qué ahí a mí me surgió la duda de por qué no ponemos como argumento condicional, aparte de si dispusiéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil? A ver, permíteme. Ya, acá, en lo último, ¿no? ¿Tú dices? ¿O en dónde? Dice, en lo que dice, en lo que toca a algunas gentes, ni aún si dispusiéramos de la ciencia más exacta, Ajá. resultaría fácil. Es que no lo está poniendo como, a ver, ni aún si dispusiéramos de la ciencia más exacta. No, es que no lo está poniendo, no está haciendo condición, o sea, no hay un antecedente para formar un consecuente. Lo que te está haciendo es como reiterativo, o sea, te está diciendo que ni aún por esto sería lo otro, ¿sí? Ni aún porque el cielo esté nublado, va a llover, ¿sí? Pero no es que te lo esté diciendo como un condicional, sino te lo está diciendo como algo opcional, ¿no? Como una probabilidad. No sé si me estoy explicando, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay contingencia en esa idea, ¿sí? Cuando dices, bueno, no porque, justo, no porque el cielo esté nublado va a llover, o no porque, no sé, ¿qué otra cosa sería? No porque el discurso científico traiga certeza, quiere decir que va a persuadir a todos, ¿sí? Pero no lo estoy diciendo como un condicional, sino lo estoy diciendo como una probabilidad, ¿sí? O sea, no porque exista esto quiere decir que haya lo otro. Y que es muy diferente a si yo digo, si esto pasa, tiene una consecuencia. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Sí, creo que sí, maestro. Gracias. Es diferente. Cuando yo digo, no porque sea esto, tiene que ser esto, eso no es condicional, es al contrario, ¿sí? Cuando es condicional, dice, esto es, si es esto, entonces es lo otro. Que ahí me está condicionando, ¿sí? El consecuente a un antecedente. Pero en este caso, si tú te das cuenta, no lo está diciendo de esa forma. Dice, ni aún si dispusiéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos, ¿sí? Sería, si dispusiéramos de la ciencia exacta, entonces podríamos persuadirlos, ¿no? Si dispusiéramos de la ciencia exacta, más exacta, entonces resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos. Es Sí, que ahí me surge la idea porque, o sea, sí, entiendo lo que usted me dice, pero a mi parecer sí habría una opción de que en caso de que existiera la ciencia más exacta, resultaría entonces más fácil, ya como una consecuencia en el sentido de ese condicional. Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, solo sí, no hubiera una negación anterior a eso, ¿sí? Y te está negando que ni aún si tuviéramos una ciencia, o sea, el ni aún es una negación, no tenemos una ciencia, no podemos disponer de la ciencia más exacta, ¿sí? Porque eso es lo que te está diciendo. Ni aún si dispusiéramos o ni aún si tuviéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos. O sea, lo que te está diciendo aquí es que no por tener una ciencia exacta quiere decir que vas a persuadir a la gente, ¿sí? Esto está hablando, acuérdate, está hablando en este caso, de argumentos demostrativos, pero te dice, a ver, lo que Aristóteles quiere decir es, a ver, no por el hecho de que tengas la verdad en la mano, quiere decir que ya con eso persuades a las personas, ¿sí? Entonces, hay una negación aquí cuando dice, ni aún si dispusiéramos, ¿sí? O sea, está hablando de que
probablemente si llegásemos a disponer de una ciencia, de la ciencia más exacta, resultaría fácil argumentando con ella misma, es decir, con los criterios científicos, persuadir a las personas. Me parece que no es una condición. Yo creo que está simplemente diciendo, si existiera esto, probablemente podría existir lo otro, pero no como condición, sino como probabilidad. No De sé, acuerdo. no sé cómo Sí, lo sí, veas tú. ya le entendí. ¿Sí? Sí, muchas ¿Vale? gracias. Sí, sobre todo porque cuando nosotros hablamos de condicionales, estamos hablando de afirmaciones, ¿sí? No estamos hablando de probabilidades. Entonces, y me parece que aquí la palabra ni aún es lo que refleja que no es o no puede ser un condicional, aunque tenga la pauta por el sí, ¿no? El indicador sí. Sí, Gregor. Sí, maestro, muchas gracias. Perfecto. Ok, más dudas acerca de este párrafo que está un poco obscuro. Yo, profe. Sí, mande usted, Pau. Me imagino que va de la misma forma que la pregunta de Gregorio, pero es que un indicador de premisa creo que es ¿cómo? Ah, no, ¿te ¿Cómo? acuerdas que dijimos que ese indicador lo elimináramos, por favor? No me acuerdo. Sí, Con ese razón. indicador, yo no entiendo cómo llegó ahí, hay que eliminarlo, el cómo. Ujú. Sí, tienes razón, sí, porque con ese, precisamente, ese cómo causa mucho ruido, sobre Sí, todo porque es un cómo gramatical, entonces ahí nos causa ruido. Ese quítenlo, elimínenlo, por favor, de la tabla. porque de hecho yo no encontré ninguna, o sea, sí encontré el cómo, pero no me sonaba ninguno como argumento, pero lo Sí, no, quitamos. sí, no, sí, por favor, quítenme ese cómo de la tablita. Pedí encarecidamente que lo quitaran del libro, espero que así sea, pero sí ese no lo tomen en cuenta, por favor. Vale, Sí, profe, gracias. esa era, ¿no? Porque entonces tendrías como señalábamos, ¿no? Y eso Ajá. sería, sí, no. Ahí, Sí, según llega hasta nociones comunes, ok, ¿vale? muchas gracias. De que, Pau, ¿alguien más para seguir con el siguiente párrafo? ¿Vamos bien? Niños, Manuel Jaimes, ¿vamos bien? Sí, profe, arriba y adelante. Perfecto, excelente. Ok, muy bien. Bueno, Cristian, hoy andas muy callado. Bueno, creo que ni siquiera está, yo creo que nada más se conectó y... No, profe, sí, aquí estoy. Ah, si es que ya me la sé, que algunos se conectan y se van a comer. Aquí estoy. Muy bien, perfecto, muy bien, Cris. ¿Alguna duda con este? No. No, bueno, vamos a pasar al... Yo. Ah, sí, ¿quién? Perdón, Luis Ángel. Es que la cámara de mi compu no sé por qué no se conecta. Ok, sí, ¿qué pasó, Luis? Yo tengo una duda en la tercera línea, no es cierto, en la cuarta línea del primer párrafo, en el conector, o bueno, en la expresión de modo que, porque no sé si es un conector, no sé si sirve de algo ese modo que, porque no sé, siento que por ahí sí podría utilizarla de algún modo, pero no la encontré en la tabla. Entonces, pues sí, me causa un poco de ruido. Sí, de hecho habíamos dicho que de modo que es un indicador conclusivo y se asemeja a estos indicadores en tu tabla de ahí que, se desprende que, por lo tanto, por consiguiente que, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Entonces, ese es conclusivo, por eso ahí se formó otro argumentito, ¿sí? Otros dos, bueno, otro argumento, Sí, ¿sale? profesor, gracias. No, ¿de qué? A ver, vamos entonces con el siguiente párrafo. ¿Quién me puede decir los indicadores que encontraron? ¿Cuántos argumentos? Yo encontré 4. A ver, venga, el primero. El primero es un argumento hacia atrás. Hacia atrás, ok. ¿Y cómo quedaría? Y lo encontré desde conviene hasta hacerlas ambas. Esa sería la conclusión.
El indicador sería de premisa, tome pues. Ujú. La premisa sería no se debe hasta de lo malo. Ok, aquí vamos a tener algo curioso y ¿se acuerdan lo que habíamos visto en gramática cuando vimos precisamente los signos de puntuación, los corchetes y ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. ¿Mandé? Los paréntesis. Sí, perdón, gracias. Sí, los paréntesis. Habíamos visto, es que está las líneas que están entre uno y otro, los corchetes o los paréntesis, y habíamos visto que eso es como algo reiterativo. Sin embargo, en esta cuestión gramatical, si ustedes se dan cuenta o si ustedes lo pueden percibir, podríamos incluso incluir una coma y quitarle o suprimirle los paréntesis para que entonces quedara el argumento. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que no porque esté en paréntesis quiere decir que eso no es parte de un argumento o que el indicador que está dentro de ahí no es parte de un argumento. Claro que sí, lo único que hace es como aislar esa idea, pero bien, podemos quitar los paréntesis y que quede la idea completamente libre. Y entonces sí, como dice su compañero, tenemos un primer argumento con este indicador pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría, quién lo dijo, Cris? Sí. A ver, por Bueno, favor, otra solo vez. quería agregar que de hecho lo consideré así porque el autor está haciendo una explicación, no está aclarando un término que haya utilizado. Como Ajá. tal está aclarando dentro, digo, no está aclarando, está explicando dentro del paréntesis. Pues se debe persuadir de lo malo, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Muy bien. Permítame. Sí. Sí, la conclusión sería, conviene que sea hasta hacerlas ambas. Perfecto. El indicador es pues, es indicador de premisa. Ajá. Y ahí sí la conclusión la encontré, digo, la premisa la encontré bueno, versa nada más en, no se debe persuadir de lo malo. Ahí Sí, terminaría correcto. el argumento. Sí, si se dan cuenta, e incluso si suprimiéramos eso, como dices, como bien dices, es explicativo, seguiría la proposición, ¿sí? ¿Cómo seguiría? Tú mismo, Cris, por favor, quítale, suprímele el pues, bueno, todo lo que está dentro del paréntesis y por favor dinos cómo sería la proposición directa. Cris. Sí. Nada Bueno, más ya quítale sí todo lo que dice en el paréntesis y dinos cómo quedaría. es que me imagino que ahí usted pretende que meta lo que sigue después de lo malo, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, porque ahorita el paréntesis lo que está haciendo justo es como reiterar algo. Pero si suprimimos eso, digo, ya tenemos nuestro primer argumento. Ahora hay que suprimirlo para que gramaticalmente quede ligado o hilada la idea. Entonces, ¿cómo quedaría? En ese caso, empezaría la premisa hasta no se debe y terminaría hasta sus mismos términos. A ver, dice, conviene que sea capaz de persuadir sobre cosas contrarias, como también sucede en los silogismos, no para hacerlas ambas, sino para que no se nos oculte cómo se hace. Y para que, si alguien utiliza injustamente los argumentos, entonces no sea posible refutarlos con sus mismos términos. ¿Cómo quedaría entonces ahí? O sea, usted me pide que elimine todo lo que estaba dentro del paréntesis. Es correcto, porque eso ya lo analizamos, ya vimos que ahí hay un argumento, ¿sí? Pero para poder seguir gramaticalmente la idea, tendríamos que suprimir ese argumento para entonces hilar toda la proposición. Sí, no, ¿para qué? A ver, piénsenlo. Es que ahí encontré otro argumento que es condicional, pero no sé si eso sea lo que usted Ahí pide. está un argumento. De hecho, tuve muchos problemas con
el si no, porque lo encontré bastante en el texto, entonces no sé qué tipo de indicador sea. No, No no, de argumentos. no, es, ¿Contrapunto? es un indicador de, gramatical. Sí, no, Ajá. ese no es argumentativo. Así no, no se vayan a ustedes ahí con la idea que es algo así como un condicional. No, no lo es. Pero entonces, todo lo anterior, ¿qué sería? Todo lo anterior al si no ¿para qué? Perdón. Sí, todo eso, desde conviene hasta cómo se hace. Porque entiendan un poquito de qué está hablando. Dice, conviene que sea capaz de persuadir sobre cosas contrarias, como también sucede en los silogismos, no para hacerlas ambas, sino para que no se oculte cómo se hace, ¿sí? Podría quedar entonces, conviene que sea capaz de persuadir sobre cosas contrarias, como también sucede en los silogismos, no para hacerlas ambas, sino para que si alguien utiliza injustamente los argumentos, no sea posible refutarlos con sus mismos términos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos ahí? ¿Qué tipo de argumento tendríamos ahí aparte del argumento condicional? Maestro, Sí. bueno, no podría ser que, pues justo la premisa fuera desde conviene que sea capaz hasta injustamente los argumentos y la conclusión sea tomando pues que podría ser un argumento condicional, pero si quitamos lo que está dentro del paréntesis, podríamos utilizar la premisa desde que conviene que sea capaz hasta de los argumentos. Entonces sería ahí el implícito de conclusión, que sería entonces, y la conclusión sería, no sea posible refutarlos en sus mismos términos. A ver, tú dices que es desde conviene hasta dónde, Fer, desde conviene que sea capaz hasta dónde. Pues hasta utiliza injustamente los argumentos, lo que sería parte del otro argumento condicional. A ver, y tú dices que hay un indicador implícito. Ajá, es que según yo hay un argumento condicional de si alguien utiliza injustamente los argumentos, Ajá. entonces no sea posible refutarlos con sus mismos términos. Sí, hasta ahí estoy bien. Y entonces lo que digo es justo si quitamos lo que está dentro del paréntesis, no tendríamos ningún indicador hasta ese entonces, por lo que todo lo anterior sería la premisa, entonces nuestro indicador de conclusión, y la conclusión no sea posible refutarlos con los mismos términos. Oye, ¿y no te parece o no les parece que si suprimimos lo que está dentro del paréntesis, queda simplemente como algo que se está diciendo y que no es argumentativo? Yo lo tengo como un argumento para atrás. Ay, no funciona a mí, no puedo aprender. No te apures, Silvia. Sí. ¿No? Lo tengo de conviene que a ambas, quité lo del paréntesis y luego para que lo tengo como un poco como sinónimo de dado que o así. Y luego si alguien utiliza injustamente los argumentos a términos, pero no sé si está bien. O sea, lo tenía como argumento para atrás. Es que si se dan cuenta ustedes, fíjense, si quitamos lo de lo del paréntesis, que entonces ya dejamos